Bueno, les doy la cordial bienvenida en las pantallas de Givisión a una nueva entrevista que están realizando nuestros estudiantes del taller de televisión de la Escuela Gabriela Mistral. Hoy está Vicente Arias Caamaño y también Gastón Bastías Astete, quienes participan de este taller de televisión y se han preparado para conocer a una persona muy importante de nuestra comuna. Él es profesor, pero también es historiador y escritor. Él se está dedicando ahora a investigar algunas cosas porque nos ha traído a nuestra comuna grandes libros de historia y también de literatura. Entonces, está con nosotros para ser parte de esta entrevista de Vicente y de Gastón, el profesor Rolando Saavedra Villegas, también nuestro querido Román Villegas. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, querida Francisca, por tu cordial bienvenida. Y aquí estoy dispuesto precisamente con el mejor ánimo para contestar las preguntas de Gastón y Vicente. Eso. Muy bien. Entonces les vamos a dar el pase en primer lugar a Vicente para que haga alguna pregunta que ya ha preparado para conocerle más. Vamos, Vicente, adelante. ¿Cuántas obras tienes publicadas? Hasta el momento yo tengo 21 publicaciones, es decir, 21 obras que están impresas en papel. Y tengo todavía pendiente algunas obras por publicar. Claro que tengo 13 obras como Rolando Saavedra. Y tengo 8 obras con mi seudónimo literario, que es Román Villegas. Así que en total suman 21. Gastón, adelante con tu pregunta para Rolando Saavedra. ¿Cuánto dinero ha ganado por sus escrituras? La verdad es que muy poco en dinero, pero mucho en satisfacción. Tengo 2 libros que obtuve ganancias con ellos, que fue con el libro de leyendas y miradas tomesinas, que se llama Viento de Nostalgia, y también con el libro que escribí sobre el terremoto y maremoto del 2010. Pero también por ahí por los años 80 obtuve un premio en dinero por un cuento que se llama Xilín Luguero, y eso me permitió con ese dinero tomar unas muy buenas vacaciones con mi familia y conocer gran parte del sur de Chile. Así que yo escribo esencialmente como una satisfacción personal, porque me gusta escribir, y como hay personas que les gusta leer lo que yo escribo, entonces con eso ya me siento más que satisfecho. Muy bien. Profesor, contarle también a quienes nos están viendo que usted recibió también el Premio Municipal de Arte en el año 2007. ¿Cómo fue esa experiencia de recibir un reconocimiento en su propia comuna? Bueno, es una satisfacción muy grande en lo personal, y también fue una satisfacción para mi familia obtener este reconocimiento de mi comunidad. Para este premio se postula, es decir, alguien puede proponerlo a uno, o en su efecto uno mismo presentar sus antecedentes, y un jurado compuesto por representantes de la municipalidad, del mundo del arte, y también representantes de Concepción vinculados a la escritura, participaron de esta elección. Entonces, esta es una satisfacción que me llena no solamente de orgullo, sino que a la vez me
sirve como aliciente para seguir escribiendo, porque cualquiera podría decir, ya con esto, ¿para qué escribo más? Y hacer uso del dicho que dice dormirse en los laureles, es decir, hasta aquí nomás llegamos porque ya tengo el reconocimiento, pero creo de que uno se siente muy feliz siguiendo haciendo lo que a uno precisamente le da satisfacciones. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Vicente, continuamos contigo. Ya. ¿Autopublicación o editorial? A ver, no entendí muy bien qué preguntas, Vicente. ¿Autopublicación o editorial? ¿Se refiere a que usted autopublica sus libros para luego venderlos o Las dos cosas. ¿tiene alguna persona que se los sube para venderlos? Las dos cosas. Tengo libros de autopublicación y que yo firmo como Ediciones Perpelén, y también he publicado libros por la editorial de acá de Tomé que dirige el escritor Darwin Rodríguez y que se llama Al Aire Libro. Así que ahí está la respuesta. Gastón, continuamos contigo. ¿De qué edad te empezó a escribir? En la práctica yo comencé a escribir desde que aprendí a escribir. ¿Por qué razón? Porque aparte de hacer las copias, hacer las caligrafías, cuando estaba aprendiendo, tempranamente nuestro profesor nos hacía escribir composiciones. Por ejemplo, composición para el Día del Carabinero, para el 21 de mayo, o Arturo Prat, o los héroes de Iquique, composición sobre el otoño, la primavera, la llegada del verano, composición al Copihue, a los héroes nacionales. Entonces, esta redacción la comencé a practicar desde prácticamente, como les decía, desde que aprendí a escribir. Claro que después me fui interesando por otras cosas y escribir cosas que a mí me daban deseo de hacerlo. O sea, ya nadie me obligaba a escribir lo que me decía el profesor, sino que lo que yo sentía que podía ser interesante escribir. Así que podría decir que desde los 7 años yo comencé a escribir. Fantástico, mira, de tu edad, Gastón. Respecto a la misma escritura, ¿cuál cree que fue su primera obra? Declarada y dijo, oh, esto está fantástico, esto es una obra. Una gran obra literaria. ¿Cuál fue su primera obra literaria? Yo comencé escribiendo, como les decía, composición, y siendo alumno de 5º año y después en 6º año gané el premio a la mejor composición para el día de mi escuela, que era la Escuela Ecuador. Entonces, la primera vez me regalaron una lapicera fuente. Todavía no existían los lápices de pasta. Las lapiceras fuente tenían adentro una gomita y ahí se le echaba tinta. Y ahí uno escribía y se acababa la tinta, había que otra vez cargarla en el tintero y para poder seguir escribiendo. Y al año siguiente, en 1962, volví a ganar el concurso de composición al día de la escuela, y ahí me regalaron un corte de paño para pantalón. Así que esos fueron mis primeros premios y mis primeras obras por las cuales yo obtuve reconocimiento, en este caso un estímulo para que uno sienta de que lo que hace tiene sentido para los demás. Exacto. Y personalmente, ¿cuál es su gran obra o de las primeras las que le tiene más cariño? Es que las obras son como los hijos, Francisca. Se deben querer todos por igual porque son parte de uno. En ellos he invertido especialmente tiempo, y en algunos he invertido dinero. Es decir, las obras que he escrito sobre historia de Tomé,
o sobre patrimonio de nuestra ciudad, eso ha significado de que yo me he privado de comprar o gastar ciertas cosas para poder ir a Santiago, estar en la Biblioteca Nacional varios días. Primero, antes no tenía familia allá, así que yo pagaba alojamiento en la casa del profesor, ya sea una semana en las vacaciones de invierno y también a veces hasta más de un mes durante el verano en Santiago. Y así fui recopilando información de diarios, revistas, documentos antiguos para escribir lo que son mis obras, especialmente de historia. En cambio, lo que escribo como literatura, eso no requiere que yo tenga que ir a un lugar para hacerlo, porque hago uso especialmente de mi imaginación. Muchas gracias. Vicente, ¿tienes alguna otra pregunta por ahí? Cuéntanos. ¿Planificas las historias al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha? No, yo trabajo para escribir. Yo tengo el hábito de todos los días revisar lo que he hecho, porque al mismo tiempo estoy escribiendo varias cosas. No estoy dedicado solamente a un tema. Soy, así por decirlo, un poco disperso. En una semana puedo tener interés por tal cosa, otro día tener interés por tomar un cuento, otro día por tomar una leyenda, otro por indagar sobre un tema específico de Tomé, y así voy revisando, porque en escribir también uno tiene que ser autocrítico y decir de repente, esto que escribí no vale la pena, así que lo voy a escribir de nuevo. ¿Ah? Por ejemplo, estoy escribiendo mis recuerdos de cuando viajaba en tren para estudiar en Chillán, donde obtuve mi título de profesor. Entonces de eso ya he escrito numerosos artículos de todo lo que se vivía y pasaba en el tren. Y lo dejo pasar una semana y mientras tanto puedo estar escribiendo un cuento. ¿Ah? Por ejemplo, como tengo 2 nietos, ayer escribí un cuento para un niño que jugaba al bolo. Entonces, la vida de él era jugar al bolo, porque en la práctica son recuerdos un poco personales. Y en los tiempos en que yo era niño, no existía el computador, el teléfono celular, y uno se entretenía jugando con juegos muy sencillos que solamente necesitaban un objeto y, por supuesto, las manos y los ojos de uno. Entonces jugábamos al bolo. Y ahí se lo conté a mi nieto y a mi nieto le gustó, entonces él me hacía preguntas y con eso yo completé la historia de el bolo. Entonces mi nieto le puso el nombre al niño que le gustaban tanto los bolos y dijo, tata, ese niño que le gustan los bolos debiera llamarse Bolín. Así que Bolín y sus bolos fantasma se llama. ¿Ah? Porque se le desaparecían los bolos a el personaje de este cuento. Y así voy escribiendo. Fantástico, fantástico el relato también que nos vamos imaginando. ¿Te imaginas tú, Vicente, de qué se tratará ese cuento? No. Me imagino que sería como de boliche, pero ya de ahí más no sé de qué se tratará. Pero es una invitación para que ustedes imaginen y escriban su propio cuento, porque de eso se trata la creación literaria, que uno imagine y escriba lo que uno piensa, ¿ah? Y no tiene por qué ser la realidad, ¿ah? Por ejemplo, en este caso se trata de unos bolos fantasma. Entonces, ¿cómo jugar con bolos fantasma? ¿Ah? Raro, ¿no es cierto? Así que les dejo la tarea ahí a ustedes. Ahí quedan con la tarea. Gastón, ¿qué otra pregunta tienes para el profesor? Los chicos se prepararon durante una semana para realizar estas preguntas
y qué bien. descubrir aquí quién es este escritor de la comuna. Lo Adelante. encuentro muy simpático porque son cosas que no me habían preguntado nunca, así que felicitaciones a los periodistas y también a la Francisca. Francisca, ¿usted les contó de que yo había sido profesor de usted o no? Sí. ¿O es un secreto? No, les conté, les mencioné que había sido mi profesor. No le conté más detalles, sí. No, por supuesto. Qué bien. Gastón, Ya. vamos con tu pregunta. ¿En qué se inspira en escribir? La verdad, Gastón, que yo no me inspiro. Yo no creo en la inspiración, porque si no podría estar aquí frente al computador y esperando que la inspiración llegue a mí. Y pasar todo el día pensando, inspiración, dame un tema, tráeme esto. No, yo hago el trabajo, digo, a ver, ¿de qué no he escrito yo? ¿De qué podría escribir hoy día? Voy a escribir de esto. Por ejemplo, cuando dije, pucha, aquí pasó tantos años el tren, más casi 80 años pasaba el tren por acá, por Tomé, iba la gente a Bellavista, iba la gente a Concepción en tren, a Menque, a Dichato, a Chillán, a Coelemo, y yo busqué en la Biblioteca Nacional si había algún libro que hablara sobre el tren ramal de Tomé. Y me sorprendí de que había muchos libros de otros trenes, de otros ramales, de otras partes del país, del norte, del sur, en fin. Y a veces de un mismo ramal habían 2, 3, de un caso ahí habían hasta 4 libros. Y de este ramal de aquí que pasaba por Tomé, de este tren, no había ninguna historia. Entonces yo me planteé un desafío, porque de eso se trata para mí escribir, un desafío personal. Yo me pongo el tema y lo desarrollo. Cuando escribí el libro Viento de Nostalgia, Leyendas y Miradas de Tomé, yo me daba cuenta de que cuando había que pasar las leyendas en el colegio, siempre aparecía la leyenda del Caleuche, la leyenda de las Tres Pascualas, y de ahí nos salían los profesores, incluso yo mismo. Y empecé a recordar cosas que yo había escuchado, especialmente en los velorios cuando yo era joven, porque antes los velorios eran de amanecida, es decir, la gente acompañaba a las personas, a los deudos que se llaman, a las personas del difunto, durante toda la noche, y en la noche la gente rezaba, después contaba chistes, después comía un poco, algunos se quedaban dormidos en la silla, otros conversaban, hacían recuerdos, y así fue como me pude enterar de muchas cosas que hablaban personas antiguas, que incluso habían nacido a fines del siglo XIX, es decir, mucho tiempo atrás. Y ellos contaban cosas de aquí de Tomé. Y cuando me decidí a escribir sobre las leyendas de Tomé, entonces solamente tuve que recordar todas esas conversaciones y las escribí. En otras palabras, ese es un libro coral, es decir, yo lo escribí, pero yo lo redacté, pero el tema me lo dieron muchas personas, que un poquito de aquí, que se acordaba una, otro detalle de acá, qué sé yo. Entonces, gracias a eso pude redactar ese libro. Así que me van a perdonar, pero yo en la inspiración no creo. Fantástica respuesta. A mí me parece increíble que no busque la inspiración, sino que solo se dedique a observar, a recordar y a escuchar, porque es muy importante escuchar lo que nos cuentan por ahí. Vicente, ¿algo más preparado por ahí? Obvio. ¿Cómo promociona sus obras? Bueno,
En el último tiempo, gracias a las redes sociales, especialmente Facebook, uno puede dar cuenta de lo que hace. Pero cuando no existía esto, yo hacía una muestra del libro, por ejemplo, ya este libro. ¿Ah? Este libro es un libro de historia y geografía de Tomé. Entonces yo me imprimía uno solo. Entonces yo iba donde mis colegas y mis amistades, conocidos o personas que sé que les gustaba conocer cosas de Tomé, y personalmente iba a veces a su negocio, por ejemplo, y le decía, mire, señor Inés, voy a publicar este libro. Ah, sí, me decía, ¿y de qué se trata? Y yo les contaba de qué se trataba. ¿Y se puede ver? Claro que se puede ver. Pues entonces ellas lo abrían, lo hojeaban. Entonces algunas me decían, me parece interesante. Entonces, sí, me gustaría. ¿Y cuánto vale? Mire, el precio todavía no se lo puedo dar, porque va a depender de cuántos libros mande imprimir. Si mando imprimir más de 100, me va a salir más barato. Y si son menos de 100, me va a salir más caro. Entonces, yo le aviso si a usted le interesa. Pero a mí me interesaba publicar más de 100 para que saliera barato. Entonces, de hecho, de la mayoría de mis libros he publicado más de 200, y también tengo algunos que he hecho reediciones y ya van en los 500 ejemplares. Y para una comunidad tan pequeña para Tomé, eso es bastante, porque son muy pocos los libros que yo vendo fuera de Tomé, pero sí algunos han tenido intereses de otras partes, como por ejemplo fue el libro que publiqué sobre el terremoto del 2010, que se llama Secuela 27F10. Entonces este libro me lo pidieron de lugares de aquí del país, de diferentes partes, y este otro libro que también ha sido solicitado es el libro que escribí sobre la plaza y la fontana de Tritones, de acá, de nuestra principal paseo público. Y de este libro tengo la satisfacción de que se han interesado personas desde el extranjero, tanto de España como de Francia. De España no me llaman la atención porque ellos leen y escriben en español, pero que personas de Francia se interesen en este tema, porque la fontana es de ese origen, es de Francia, allá fue confeccionada. Entonces eso me llama la atención. Así que siempre estoy comunicando, y también he regalado libros por internet. He lanzado libros, entonces las personas que se interesan, por ejemplo el libro de las leyendas, me lo mandaban a pedir y yo les mandaba el link. Se lo enviaba por PDF a sus correos. Y también tengo la ayuda de Archivo Histórico de Concepción.cl, donde están alojados 9 libros. Es decir, hay 9 libros ahí que uno ingresa a Archivo Histórico de Concepción.cl y baja el libro que le interesa. Y también, gracias a eso, he tenido comunicación con lectores, especialmente chilenos, que están fuera de acá de Tomé y que necesitan, para recordar o para saber de su ciudad donde nacieron, tener la oportunidad de leer libros sobre Tomé. Y otro libro que también hice fue uno sobre Menque, y ese libro también ha sido solicitado de diferentes partes, especialmente de aquí de Sudamérica, especialmente de Argentina y de Perú y Ecuador. Eso. ¿A quién le quedan preguntas por allí, chicos? A mis mini reporteros. A mí me quedan 2. ¿Dormidos? A mí me quedan 2. Vamos, Vicente. Cuéntanos con sus preguntas. ¿Cuánto tiempo le dedica a escribir? Bueno, yo antes, cuando trabajaba como profesor, era prácticamente escritor los fines de semana. El día sábado y domingo me dedicaba a escribir.
porque los otros días estaba ocupado con mi trabajo y llegaba prácticamente o cansado, o también tenía que atender, ayudar en las tareas a mis hijas para que tuvieran buenos resultados en sus estudios. Pero también yo aproveché siempre mis vacaciones, tanto de invierno y de verano, por el hecho de ser profesor, en escribir. Y ahora que estoy ya pensionado, que dejé de trabajar en el ahora Liceo Ecuador, entonces yo me dedico a escribir en las tardes, porque en la mañana estoy de profesor con mi nieto, ya que él tiene clases por Zoom, y él es de Santiago, pero participa de sus clases desde aquí, que es donde está con sus abuelos. Bien, Gastón, ¿por allí te queda alguna pregunta de las que tenías preparadas para? Vamos, adelante. ¿Alguna vez has tenido una entrevista? A ver, ¿cómo es? ¿Alguna vez has tenido una entrevista? Sí, muchas veces, muchas veces. Primero comenzaron a entrevistarme alumnos del liceo, Vicente Palacio, porque ahí había una profesora que sabía que yo escribía, eh, que era la profesora de lenguaje, ya fallecida y de la que tengo muy lindos recuerdos, la profesora Sonia Ortiz. Y después comenzaron ya a llegar alumnos de otras escuelas de acá de Tomé, y después ya cuando fueron más conocidos mis libros acá en Tomé o en Concepción, he tenido entrevistas especialmente en el diario El Sur, y también entrevistas en televisión. Sí. Así que esta no es mi primera entrevista, pero la encuentro muy, muy interesante las preguntas que ustedes me han formulado. ¿Ha cambiado algún final después de escribirlo? A ver, ¿no escuché bien? Que si ha cambiado algún final después de escribirlo. O sea, ha escrito algo y luego dijo, no, como que este final no me gustó, como que esta parte no me gustó, voy a hacer otra. Algo así. Claro que sí. Claro que sí, Vicente. Uno puede partir de una idea y de repente los personajes en la cabeza de uno adquieren vida propia, quieren hacer otras cosas. Esto es como un juego, en que uno juega con los personajes, y cuando yo estoy escribiendo, antes de quedarme dormido, hago el ejercicio de repasar algunas cosas de las que escribí, y de repente en esa circunstancia digo, vaya, esto podría quedar mejor con este final, que no lo va a adivinar el lector, porque eso también es parte de la gracia de escribir cuentos o novelas, que uno va entregándole antecedentes al lector para que se vaya imaginando, pero uno tiene que jugar con el lector para que él no adivine el final, porque si él adivina en la mitad del libro el final, ya no va a tener el encanto ni la motivación de seguir leyendo. Así que por esa razón, no muchas veces, pero sí algunas veces, he cambiado el final, y creo que ha quedado mejor. Y a veces ese otro final me ha servido en algo para otro cuento. Reciclaje en la literatura. Exactamente. Agradecerle, Rolando Saavedra Villegas, su tiempo, la disposición, la buena disposición de
de compartir el cómo es un escritor con nuestros mini reporteros del taller de televisión online en este año de la Escuela Gabriela Mistral. Yo le quiero dar la oportunidad a Gastón y a Vicente que agradezcan también al profesor y que le den las gracias por esta oportunidad que han tenido. Adelante, Vicente. No, nada, le doy las muchas gracias por este tiempo que nos dio para hacerle una entrevista, más que nada porque me da felicidad porque es una persona importante para nuestra comuna, porque en este tiempo que hemos estado como entrevistadores o en un taller de televisión, nunca hemos entrevistado como una persona tan importante como usted. Así que le doy muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por tus cálidas y agradables palabras. Pero no es por ser modesto. Creo que en nuestra ciudad todos somos importantes. Todas las personas que hacemos buenas cosas, los comerciantes, los profesores, los médicos, las personas que hacen el aseo en las calles, son todas importantes si hacen cosas por el bien de su ciudad. Lamentablemente hay personas que se portan mal y esa le hacen mal a la ciudad y a las personas. Por eso yo me alegro mucho de conocerlos a través de Zoom, a Vicente y a Gastón, porque están también siendo importantes, porque están haciendo cosas por el bien de sí mismo y de su linda escuela Gabriela Mistral. Así que las felicitaciones son para ti y para Gastón. Gastón, por tu parte, para que te puedas despedir y agradecerle a nuestro escritor de hoy. Gracias por aceptar esta entrevista, pues, y también por estar tiempo y responder nuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Te felicito, muy interesante tus preguntas, igual que las de Vicente, y que sigan así, pues, porque uno preguntando aprende mucho, escuchando aprende más, y eso es lo importante, siempre aprender. Todos los días vamos aprendiendo nuevas cosas y conociendo lo que está en los libros, lo que conversan las personas, los profesores, lo que recuerdan los papás, la mamá, en fin, vamos aprendiendo también, no solamente en la escuela, sino que también en la familia y con los amigos y compañeros del barrio. Muy bien. A nombre de Gevisión reitero los agradecimientos por el tiempo, por la voluntad, por la buena armonía que se generó aquí con nuestros mini reporteros y desearle lo mejor. Que siga escribiendo, ojalá sigamos leyendo esas recopilaciones y esas historias tan bonitas que nos ha traído a la comuna. Muchas gracias, profesor, y lo dejamos invitado también para seguir más adelante, porque no, y promocionar parte de su repertorio y sus libros. Muchas gracias, Francisca, y aprovecho la ocasión también para enviarle un cariñoso saludo a vuestra mamá, Margarita, que bueno, gracias a ella también, porque siempre ha demostrado interés en adquirir mis libros y algunos los conoce precisamente porque forman parte de la biblioteca de vuestra querida mamá. Claro que sí. Y a todos dejarlos invitados también a contactarlo a través de Facebook para que puedan conseguir algunas de sus obras si es que les interesa, si es que están interesados en qué es lo nuevo que está presentando. A todos ustedes en casa también los dejo invitados a seguir en la programación de Gevisión y seguir enterándose de las actividades que están realizando nuestros niños en el taller de televisión online. Muchas gracias y adiós. Adiós.